¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos platicando con Pepe Velar desde las hermosas instalaciones del restaurante Atre, que por supuesto que los invito a que vengan, es una delicia comer aquí. Y en nuestro programa de hoy vamos a tener un gran invitado, vamos a hablar de un gran tema que es la psicología infantil y todo lo que se deriva de ella. Y para eso invitamos al psicólogo Eric Aguayo. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarte. Nos hemos visto en contextos que no tienen que ver con la psicología, pero bueno, es parte del proceso de conocerse en esta hermosa ciudad. Y eres tijuanense, ¿verdad? Sí, orgullosamente tijuanense. Nacido, criado, vivido, todo. Todo en Tijuana. Ah, muy bien. Criado por ¿Qué mis escuelas? abuelos Ajá. en la colonia de Otay Ujú, y allá fue donde crecí. Ahora ando por otros rumbos de Tijuana, ujú. pero encantado de vivir ¿Cómo aquí. fue tu niñez por acá? Muy buena y marcada por experiencias de muy tijuanenses, Ujú, como algo que empañó en su momento a la ciudad cuando yo estaba pequeño, que estaba en la escuela y participábamos para el tema de el niño gobernador o presidente por un día o algo así, y ujú. como iba a la escuela, vamos para concursar y los niños Te emocionas, y por dices: pues supuesto. vamos, ¿no? Claro. Pero pasa el tema de Colosio, y el presidente de Colosio, y entonces como que me empezó a dar miedo, dije: "No, mejor me dedico a otra cosa", ¿no? No me digas. Pues sí, pero no es para que seas político realmente, ¿no? Sí, entonces, Ujú. pero igual muy pequeño fue como un tema, Un y impacto. conforme creo que fui ¿Y si creciendo, entendiste el concepto en su momento? no, pero Ujú, pero claro que me impactó en cuanto a conforme fui creciendo, siempre me fui preocupando por, la imagen que se le tenía a la ciudad y constantemente a Tijuana como una ciudad con un contexto adverso y con ciertas atmósferas, picos de situaciones de diferentes ujú, noticias, ¿no? Y ujú. usualmente como noticias, muy hacia lo negativo y como faltaba buscar, las noticias positivas que también las había, ¿no? Ujú, Y eso como desde muy pequeño me fue marcando. Y bueno, además de ese gusto por el deporte, la ciencia y otras cosas que ujú, hacía como cuando era niño, ¿no? Jugar ujú. y despreocuparme Claro. un rato. Pero sí era un tema que cuando a veces jugábamos y decíamos: ¿de dónde vienes? De Tijuana. Uy, ¿cómo está la cosa por allá? Y así como, no, pues ¿Consideras jugando. que alguna experiencia juvenil, infantil, te hizo decantarte por estudiar psicología? Podría decir que varias, sí. Cuando yo fui en primero y primaria, tuve una situación en la que era muy inquieto y reprobé primero de primaria. Me reprobaron en primero. Reprobaste primero de primaria. Sí, Creo que muy increíble. poca gente puede hablar de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ujú. Reprobé primero de primaria, maestro Martín, que después me tocó ¿En qué escuela? en la escuela, en su momento se llamaba México, en la tarde, y en la mañana Flores Magón, allí en Otay. Ujú. Y la verdad, le tengo mucho aprecio a ese maestro, aunque en su momento era como: "No, te reprobó injustamente". Y yo siempre me quedé como con la intriga, ¿no? De por qué reprobé, y como este doble mensaje de, pues, eres muy listo, pero reprobaste. Y luego cuando repetí grado, era como, ¿por qué estás repitiendo si realmente, pues, sabes, no? Ujú, Y bueno, ya después cuando fueron conociendo de que era inquieto y que de repente sí me ujú, aburría rápido, me salía del salón, como que esas situaciones a veces me tocó ir aprendiendo. Dije: pues, ujú, ¿qué es lo que los maestros quieren? Pues que me siente, que me calle, que haga los trabajos. Y bueno, me empezó a ir muy bien. Empecé a ganar en cosas de conocimientos de lectura y cosas de ese tipo. Y como que eso también me ayudó a recuperar la confianza en mis propias capacidades, en decir: pues creo que soy bueno en esto, ¿no? En leer y ¿Tienes escribir. alguna condición? En la universidad me apodaban Aspie o Ujú, Aspergeric, porque creían ujú, que tenía autismo. ujú. Em, no lo sé realmente todavía. No Alguna lo gente sabes. alguna gente lo sospecha. Ujú. Em, Pero nunca te has hecho pruebas al respecto. como tal, no. O sea, entre colegas y eso, a veces me dicen: "Oye, tienes rasgos dentro del espectro". Y Ujú. también cuando fui en la universidad, nos hicieron pruebas psicométricas y ahí, es muy curioso y es algo complejo. En su momento también llevé terapia y me decía mi terapeuta: "Es que tú eres un, sobredotado de closet. Ujú. Entonces, eres muy inteligente, muy brillante, necesitas", y lo digo con esas palabras que en su momento él me dijo, Claro, ¿no? claro. Y yo igual también era como esa parte del síndrome del impostor y siempre viví como muy en esa inconsistencia entre si expreso mis pasiones, puedo sonar muy presumido, pero si no hablo de ellas, pues también el contexto no me puede Claro. apoyar y No, al así. final es un tema de enfocarte, ¿no? Ujú, Y como tal, en su momento, digo, una condición, pues, es la alta capacidad intelectual, que esas, con pruebas psicométricas, cuando hacemos en las prácticas en la escuela, nos toca aplicarnos pruebas, y ahí nos salió como nuestro cociente intelectual y toda esa parte, ¿no? Y en su momento me ¿lo tocó tienes muy una alto? y ahorita vamos a hablar del tema del puntaje, que realmente termina siendo menos relevante Ujú, que lo importante que es que el entorno te apoye. ujú, Porque
el cociente intelectual es una referencia estadística que para tener una puntuación de sobredotado intelectual se habla de 130 o más, Ujú. pero también hay niños y niñas y personas que tienen un CI por debajo de ese 130 porque tal vez su mente no estandarizada, no rinde bien en esas pruebas por Ujú. diferentes motivos. A veces también por temas emocionales u otras cosas, ¿Y cuál es la no tuya? rinden. Ya di el número, pues ya de una vez ya te lo pregunté, de una vez No, suelta el ese número. es confidencial. Es que Sí, confidencial, ok. pero hay un tema con Ujú. eso, que es el que a veces hablar decir, cuando alguien dice: "Oye, tengo tal condición", llámese autismo, TDAH, alguna situación, dice: "Ah", Hiperactividad. como que esa aceptación, bueno, entendemos, ¿no? Pero si dices: "Oye, es que tengo alta capacidad, o tengo sobredotación", como de: no, presumido, arrogante. Ujú. Y a veces, es un tema que a veces hay que buscar quién, y dónde, y para qué hablar de ello. Yo creo que lo importante ahorita, al menos hablar de mi experiencia, con el propósito de visibilizar que esta población existe, que Ujú. son niños y niñas y personas que tienen inteligencia arriba del promedio, y el problema más grande es que por esa diferencia pueden ser etiquetados o mal diagnosticados. 2 de cada 3 con autismo, TDAH o alguna otra condición. Ese es el Pero problema. antes de hablar de ello, quiero que me digas, que me respondas. Ujú. ¿Qué te hizo detonar para ser psicólogo? Es una actividad complicada, creo yo. Ujú. A mí me encanta, tengo muchos amigos y mis amigos siempre dicen que yo proyecto muchas cosas positivas. A la gente le gusta platicarme cosas, Sí. le gusta sincerarse conmigo. Yo tengo información de casi todo mi entorno, Ujú. mucho más profundo de lo que tendría cualquier persona, pero jamás hubiera pensado en ser psicólogo, por ejemplo. Por eso te preguntaba el tema de qué detonó en ti decir, la psicología puede ser una actividad profesional a la que yo me dedique. Mi momento de descubrimiento fue en la preparatoria, Ujú. cuando, indagando en los libros, yo crecí en una familia de ingenieros. O sea, mis tíos eran ingenieros en electrónica, ingenieros en química y un mundo de ingenieros. Y pensaron que yo me iba a ir por ingeniería. En la secundaria llevé electrónica, en la prepa llevé, no, perdón, en la secundaria llevé electricidad y en la preparatoria llevé electrónica. Ujú. Entonces, como dijeron, pues va muy perfilado a ingeniería, Claro, ¿no? claro. Y en la preparatoria, ya con ese empujoncito de, pues hay que elegir carrera, dije, pues deporte, porque jugué fútbol muchos años y dije, siempre me ha gustado el deporte. Ujú. Em, ya tenía mucho amor al fútbol en específico y dije, a lo mejor deporte. Mi papá es abogado, dije, pues a lo mejor pues, por ahí. Entonces, como viendo un poquito, explorando, y dije, no, no, y encontré un libro, así como fue el momento de la Ujú. Sí, psicología, ¿no? claro. Ujú. Era un fundamento de psicología y en ese Me libro. encantó el sí, que se abren los Sí, cielos, o ¿y sea. qué fue el momento clave? Que integraba muchos intereses. O sea, me Ujú. gusta el deporte y hay psicología del deporte. Me gusta el arte y entonces ahí puede sí, la psicología del arte. Ujú. Está, incluso hay arte terapia, por Ujú. ejemplo. Me gusta como la biología y el cuerpo humano y entonces hay las bases biológicas de la conducta, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuerpo? ¿Cómo se activa la fisiología al momento de las emociones, ¿no? Ujú. Y todo eso, como dije, aquí está como el buffet de todas las cosas que me gustan en algo que se llama Y no uno psicología. solo. Ajá. Y decides estudiarlo. Y aquí fíjate que hay una situación que me gustaría puntualizar. Yo había escuchado ya la diferencia. Los psicólogos no son médicos, los que sí son médicos son los psiquiatras, pero al final, pues hay una conjunción de las actividades, inclusive hay una conjunción de las cosas de la revisión de la mente humana. Pero ¿qué te encontraste tú con la carrera y qué podrías decir que fue tu mayor descubrimiento de estudiar psicología? Cuando estás estudiando, todavía estás en ese proceso de, bueno, ya estás ahí en la Sí, carrera, te descubres. apasiona y luego dices, bueno, ¿ahora qué me voy a dedicar? Claro, Y en su descubres. momento, cuando empecé a hacer prácticas de servicio, ahí fue cuando ya me fui enfocando más en niños y adolescentes. Hice prácticas en el Hospital General, después estuve en el Hospital Infantil y me gustaba mucho el trabajo en pediatría. Hice Ujú. un proyecto para promover la atención de los niños en el hospital Ujú. y incrementar la referencia de los pediatras hacia los psicólogos y de los psicólogos hacia los pediatras. Ese era el objetivo, fomentar los servicios de psicología en los niños Ujú. y hospitalizados. Enfermo. Ujú. Ajá. Y ahí también tuve la oportunidad de contactar con una experiencia también de la infancia. Yo tuve un accidente desde muy temprano y fue un niño hospitalizado. Y crecí viendo a los niños en diferentes condiciones en el hospital y eso me marcó. Ujú. Y siempre fue mi propósito ver qué hay de bueno en estos niños y Claro. no la etiqueta de tal condición, tal Tal condición, tal no, condición. sí.
Entonces, eso me acuerdo que observaba mucho a los niños en diferentes situaciones de discapacidad o una condición, por una situación vulnerable de salud. Ujú. Y eso como que después, cuando hacía práctica de servicio, me acordaba como de el Eric hospitalizado y trabajando ahora con niños en el hospital, ¿no? O sea, al final encontraste una forma de embonar tu vida personal con el tema de una carrera profesional, ¿es lo que me estás Ajá, diciendo? sí, ya después, pues trabajándolo en terapia, pues te das cuenta, ¿no? Ujú. De que hay pasiones o vocaciones que vienen surgiendo de ahí, Claro. del trabajo que se hace del corazón. Y que pues hay que trabajar con ese corazón sano para poder a partir de ahí apoyar a los demás, ¿no? No compensar cosas personales a partir de un trabajo, sino el Ahora, vivir y convivir con una pasión que ayuda a las personas realmente. hay una etiqueta que la gente le pone a los psicólogos, o que se la pone a sí misma, y por lo cual la psicología muchas veces es rechazada, en el tema de es que yo me etiqueto como una persona enferma, una persona que está mal mentalmente. Yo no quiero decir la palabra porque es un estereotipo que para mí no tiene nada que ver con el Ujú, tema, pero hay gente que dice, no, es que es un loquero. Y ujú, dices, espérame, o sea, ok, hay esta marca ujú. que se tiene, y que en un momento hace que hasta sea rechazada la profesión. Sí, ese fue otro reto. Cuando yo empecé a trabajar ya en la psicoterapia, una de mis misiones, dije, ¿cómo le hacemos para que la psicología sea vista desde un espacio donde puedes también reconocer tu potencial, desarrollar habilidades y alcanzar tus metas? Que no llegues porque ya tienes un problema, sino desde este enfoque de prevención y promoción de la salud. Es De decir, encontrar un lugar seguro, un vaya. lugar seguro Ujú. y sobre todo para que llegues y digas, quiero saber cuál es mi potencial y cómo desarrollarlo. No tengo un problema que resolver, mi niño tiene un problema porque me está mandando a la escuela. Entonces, ese fue el reto que a nivel personal dije, ¿cómo le hago para que la psicología y sobre todo la psicoterapia sea vista como un espacio donde las familias pueden llegar a reconocer y desarrollar el potencial de los niños? Y así fue como progresivamente fue surgiendo el proyecto Cometas. Pero, por ejemplo, tú no empezaste siendo psicólogo infantil, tú empezaste primero como un psicólogo, quiero decir, general, no sé si Ujú, la sí, sí, expresión sí. exista. Sí. No empezaste atendiendo niños, empezaste atendiendo adultos y familias en lo general, ¿no? Sí, empecé trabajando en el hospital, te toca de todo, desde urgencias y progresivamente pues ya me Y estoy enfocando en lo infantil. Empecé trabajando con adultos, empecé haciendo y me especialicé en hipnoterapia, hipnosis clínica Ujú, para adultos, un diplomado de un año con el Instituto Mentoran de la Ciudad de México, ujú, avalado por la UNAM para hacer hipnoterapia y con protocolos validados. Eso me dio mucha confianza de saber que las intervenciones que estaba haciendo estaban respaldadas en evidencia. ujú. Y empecé a tener estas experiencias del trabajo clínico con adultos y en la hipnoterapia salían muchos recuerdos relacionados con infancia en la que sueños rotos. O sea, yo le digo, ese trabajo de restaurar las alas de las personas, ¿no? Sus Ujú. sueños era, es que yo me quise dedicar al arte, pero mi familia me dijo, dedícate a otra Ah, cosa. va. Quise ser cantante, pero un día se burlaron de mí y ya a Salió partir de ahí en hipnosis en empezaste a hipnoterapia con adultos descubrir salían esto. esas situaciones. Wow, qué Incluso llegué a trabajar interesante. con adultos, personas de la tercera edad, en las que en ocasiones salía, ¿no? Como pues vivían experiencias en la infancia que los marcaron bastante. Y entonces Ujú. dije, ok, quiero trabajar con niños. Y dije, ¿Eso te hizo trabajar sí, con sí, ya niños? como más Ujú. específico, y en mi proceso de psicoterapia con mi mentor, Manuel Villaseñor, a quien le agradezco muchísimo el trabajo que hicimos en su momento. También psicólogo. Sí, 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 Ujú. psicólogo clínico, él fue mi mentor en el proceso de aprender a hacer psicoterapia y a vivir mi psicoterapia para poder a partir de ahí pues trabajar con los pacientes constantemente por ética profesional. Estamos en un trabajo constante a nivel Ujú, personal para claro. poder ayudar a los demás. Y en este constante aprendizaje, él le decía, oh, Manuel, hice esto y ahora tengo esta inquietud. Y él me acercaba libros, lecturas para enriquecerme y llegó a la siguiente sesión y ya lo leí, ya lo leíste, sí, y, ok, Ujú, ¿cómo te está yendo, no? Y luego dije, ok, ahí fue cuando dije, quiero aprender a hacer hipnoterapia porque la viví en mi proceso. ujú, Y así empecé a hacer con adultos, después me especialicé en hipnosis para niños. Y ahí es donde nace Amigosaurio, este ujú, peluche que ves aquí. ujú. Nos piden en la hipnoterapia con niños que hagamos una historia con un peluche. Entonces me dicen, ¿cómo se va a llamar tu peluche? Y digo, Amigosaurio, porque Ujú. es un dinosaurio que le gusta ser amigos y em, pues es un dinosaurio, Claro. amigosaurio, ¿no? Entonces, así Bueno, empieza, digamos, la historia de este personaje. antes de que me platiques este proyecto tan bonito que Ujú, tienes y que está evolucionando muchísimo y que la verdad yo te sigo en redes y eres súper entusiasta del tema, me gustaría que me respondieras esta situación sobre todo la gente que cree en energías,
o los que creemos, por ejemplo, yo creo mucho en el tema de lo que proyectas y la forma en que lo das. Eh, Cuando estás con un psicólogo, te abres, o con eso es lo que se trata, ¿no? Que abras tu mente, abras tu corazón, abras tus expresiones, y de repente puedes sacar cosas muy negativas de tu persona, y quien te está ayudando en el proceso, pues obviamente las escucha. ¿Cómo hacen para no quedarse con esa negatividad? Que yo creo que es el principal enfoque de una psicoterapia. Hay estrategias de autocuidado para cuidadores. Una de ellas, pues, es el trabajo personal constante de psicoterapia, la capacitación constante y reconocer tus propios límites de hasta dónde puedo ayudar a las personas. Ujú. Y a partir de ahí tomar decisiones. O sea, no apropiarte de los Sí, problemas, ¿a sí, eso sí. te Y refieres? sobre todo también entender tu nivel de competencia en ciertas situaciones. Es difícil ser bueno en todo el tiempo. Ya Claro. sabe que también hay Y especialistas en aplica cada para área oye, y en aplica todo. para eso y aplica para Sí, ya para todo en la todo. Sí, vida. sí, sí. En cuanto a que tal vez eres muy bueno con cierta población, pero tal vez a nivel de desgaste personal necesitas un pequeño espacio de descanso y trabajar en abastecerte física y emocionalmente, tomar hacer tu agenda y Sí. equilibrarlo, ¿no? Ujú. Esa parte. Y mm, reconocer dónde es tu mero mole, decimos, tu nivel, tu espacio de competencia y Ujú. dónde decir, ¿sabes qué? Creo que aquí ¿Dónde te sientes a gusto y y dónde puedes y creo que aportar? aquí hay Claro. alguien más que te pueda ayudar mejor y a veces ayudas mucho también diciendo: "Creo que te puedo ayudar hasta aquí", y hay gente que te puede ayudar mejor en esta área que es, especialista tal o tal persona. Ahora, profesionalmente, ¿en qué momento encontraste este punto de quiebre de decir, no me interesa ya tratar adultos, me interesa tratar niños? Siempre me ha interesado, ambas partes, Mm, pero ya yo sé que las cuando has hecho, sí, pero tú pusiste un punto de quiebre, sí, creo yo, de ¿no? priorización, ajá, de prioridad en cuanto dije: "Me voy a trabajar con niños", en el proceso donde digo: "Okey, me voy a enfocar en un proyecto que busque que la psicología sea vista como un espacio donde se puede identificar y desarrollar de manera temprana el talento de los niños". Era mi misión. Desarrollar talentos. Y que la psicología sea vista como este espacio donde no nada más es para tratar problemas, sino para desarrollar talentos. Entonces, como Ya, qué ahí estaba interesante, ¿no? digamos, contemplando la idea. No tenía el nombre todavía. Empiezo a tomar un diplomado en innovación y emprendimiento, empiezo a llevar algunas mentorías y me dice, pues pon un nombre, empecé a provisional. Ujú, Y yo así de, pues no, quiero hacer algo relacionado con detectar talentos, algo relacionado con trabajar con niños sobresalientes ujú, y por ahí, ¿no? La idea surge, igual me encuentro un día un periódico tirado en la calle, que es este periódico que tengo por aquí, te lo quería ujú. compartir, Ándale, para que veas que es verdad. Aquí oye, es. hasta me trajiste esta Sí, evidencias, qué mira, aquí bárbaro. está. Ujú, Niños superdotado con pocas opciones, ¿no? Y ujú. este periódico es del 2014, por allá, ¿no? Y en ese mismo periódico, ¿De al quién es? reverso, ¿eh? Ajá, ¿de quién es? Por ahí está, Ah, chécale, chécale. ay Dios, Infobaja, es Infobaja, es Sí, decir, sí. lo quise reconocer. Y acá al reverso también estaba otro autor que es Ken Robinson, que él habla que descubrir tu pasión lo cambia todo. Entonces tenía básicamente el problema y la solución. Fue un Ujú, descubrimiento importante, ¿no? Y ya a nivel personal, en esa combinación de ideas y que quiero hacer esto, dije, ok, creo que por aquí va la cosa, ¿no? Dije, ¿ahora qué nombre le pongo? Voy a una de las módulos de hipnoterapia para niños, igual ujú. con el instituto, y, Ya canalizándote hacia ajá, allá. como, y nos toca hacer una práctica. Ok, van a hacer una práctica y me toca una maestra, ¿no? Entonces, ok, ¿cómo se llama tu peluche? Amigo Saurio. ¿Qué quiere resolver tu peluche? No, pues que era un dinosaurio que no encontraba a su tribu de dinosaurios. ¿Por qué un peluche? ¿Por Porque qué en no el una trabajo, muñeca? ¿Por qué no no, cada persona llevó su okey, peluche no como una tiene parte del que puede ser ejercicio. cualquier Sí, cosa. a los niños en la psicoterapia ayuda mucho porque también les da como contención. Abraza tu peluche, cierra tus Ya. ojitos, lo Ujú, abrazan, ¿no? Y por eso, pues, opté a Amigosaurio para ese ejercicio y desde ujú. entonces, pues, me acompaña, ¿no? ¿Qué es hace cuánto de eso? 2016, 17 por ahí fue, Muy tomé ese diplomado y fue cuando surge el nombre de Cometas. ¿Qué le pasaba a Amigosaurio? Era un dinosaurio que no encontraba a su tribu de dinosaurios, veía los demás círculos de animalitos reunidos, pero le decían, tú no encajas aquí porque tú eres un dinosaurio. Y además los dinosaurios se están extinguiendo porque están cayendo meteoritos y cometas del cielo que están matando a los dinosaurios. Entonces todas las noches Amigosaurio sentía tristeza y mucho miedo porque se imaginaba que se iba a morir sin encontrar a su tribu. Y entonces me dicen, ok, pues hace un dibujo del problema y aquí está el dibujo, mira, te lo juro, este es, Ujú, ¿ok? Pues aquí está Amigosaurio, viendo que le va a caer un cometa, viendo los demás animalitos reunidos y él dice, pues, ujú. pues no, ¿no? Entonces, y ese es el protocolo que usamos, ¿no? Fíjate, dice 7 de abril del 2017. ¿Ah? 16, 17. Ajá. 17. Y, ok,
¿cómo consideras resuelto esta situación? Bueno, que Amigosaurio encuentra una manera de encontrar a su tribu de dinosaurios y listo, ¿no? Entonces, construye la solución, visualizas en el ejercicio, ¿no? Tu mente te visualizas esta solución, Amigosaurio encontrando a su tribu, y entonces dibujo la solución. Resulta que donde cayó el cometa, Amigosaurio encontró un Qué huevo de bueno. dinosaurio en ese cráter, ¿no? Y se le ocurre la idea de decir, bueno, me lo voy a llevar, voy a cuidar ese huevito y voy a ver qué sale de ahí. Ujú. Y de tarea, dicen, tu mente inconsciente te está dejando una tarea, puede ser dibujar algo, escribir algo, eh, platicar, acomodar unas fotos. ¿Qué te está dejando tu mente de tarea, Eric? Y me dejó de tarea dibujar la idea de un proyecto, porque Okey. yo estaba con esta parte de, Ujú. tengo la idea, pero no tengo Todo esto nombre. formaba parte de un De un ejercicio. ejercicio de Ujú, hipnoterapia. ujú, Y al día siguiente se me ocurre Cometas. ujú. Cometas, Comunidad Educativa para Talentos. Claro que al principio empecé con un nombre súper largo, no sé, orientación múltiple, como por letra, ¿no? Y le dije, no, está muy largo. Y entonces después dije, no, pues Cometas, Ujú. Comunidad Educativa Comunidad educativa para para Talentos. talentos. Y Ujú, empiezo a trabajar en la idea. El primer logo fue 2 círculos cromáticos ujú, para representar la diversidad de talentos. La ujú, diversidad de talentos, el círculo pequeño representa a los niños ujú, y el círculo grande representa a la comunidad que lo detecta y lo orienta. Y ujú, así fue como empecé a trabajar en bocetos y más ujú, bocetos. ujú, Y al final dije, ok, pues en México le llaman aptitudes sobresalientes ujú. y existen 5: intelectual, creativa, artística, socioafectiva y psicomotriz. Entonces, 5. esa diversidad de talentos. Ujú, Entonces, y había una frase que decía, hicieron un círculo para dejarme fuera, yo hice un círculo más grande para incluirnos a todos. Y esa frase ujú, como que me inspiró. ujú. Dije, quiero hacer algo que los niños lo puedan dibujar. Algo sencillo como círculos de colores que represente la diversidad de talento de los niños y de las personas. Y a partir de ahí creas esta comunidad, Sí. que, pues, incluye una serie de cosas, y que a mí me parece muy importante, que es precisamente esta detección de talentos en todos los sentidos, Ujú. de inclusive apoyar comunidades concretas, como lo comentabas ahorita, el Ujú. TDAH, el tema del autismo, del Asperger. O sea, ¿cómo se fue evolucionando el proyecto? Porque creo que hablando de punto de quiebre otra Ujú, vez, ujú, pues evidentemente encuentras un área de especialización ujú, que yo creo que no está lo suficientemente atendida ujú. y que además en algún momento hasta rechazo logró causar o logra causar aún de algunos padres o de algunas personas que no entienden las condiciones de los niños, ¿no? Ujú. Sí, el momento clave fue, okey, ya tenemos el nombre, vamos a empezar a trabajar en la idea y con esa misión de que cada vez sean más los niños que lleguen, porque papá y mamá digan, o los docentes, sospechamos que este niño tiene un potencial que desarrollar. Ujú. Esa era el que dije, quiero Ese era tu lograr objetivo. eso. ¿A qué? Al principio, el 80-90% de las consultas era, queremos un diagnóstico para saber qué problema tiene el niño. Y dije, antes de hablar del problema, vamos a ver qué necesidades Claro, tiene el porque no niño. necesariamente es un problema. Ajá, el problema se quería partir tal vez de que están omitiéndose algunas necesidades de los Ujú, niños y empezamos a trabajar con eso. Y en el trabajo pues llegaban niños, ¿no? Con sospechas de déficit de atención, que en realidad tenían una inteligencia arriba del promedio, alta capacidad intelectual. Niños que llegaban con sospechas de autismo, que en realidad tenían alta inteligencia, alta capacidad intelectual. Y entre otros, ¿no? Niños con síndrome de Tourette, que son ujú, tics motores, ujú. y que son niños que nos dábamos cuenta que cuando encuentran un momento de flujo en la música o algo, canto, decimos, esos momentos el Tourette digamos, se atenúa, se desvanece por ese momento y resalta mucho el potencial del niño en ese momento, ¿no? Ujú. Incluso es algo que de permitir que el niño y las familias descubran esos potenciales le da mucha calidad de vida a las personas. Claro. Y igual trabajando en rehabilitación física en el hospital, pues igual era como lo que vamos viendo el tema de tu cirugía, de tu pie, de tu cadera, de tu brazo, acompañarles con ese proceso. También nos dábamos cuenta pues que al niño le gustaba dibujar, que le gusta cantar, que le gusta, e incluso tenía el deseo de volver, a lo mejor tuvo una lesión y el deseo de poder recuperarse. O sea, estás hablando de estimular el desarrollo de talentos, el Ujú, desarrollo de capacidades que a lo mejor en un momento quedaron dormidas, ujú. o que en un momento la familia no las ha reconocido, o que el entorno no los ha reconocido, o que peor aún la escuela no te lo ha Sí, reconocido. o peor aún, que se han confundido. Es decir, Ujú, a veces
creemos que tenemos un ¿Por un mal trastorno. diagnóstico? Ajá, creemos que tenemos un trastorno que tratar cuando en realidad tenemos un potencial que desarrollar, que no, al Ujú. no ser atendido, pues claro que te va a generar dificultades. Oye, pues si tengo un potencial, pero cada vez que quiero participar me empiezan a decir, de que he creído, me hacen bullying, ¿no? Los maestros me dicen, si participo mucho, guarda silencio y deja participar a los demás, ¿no? Que si no participo, pues me aburro. Pero si me empiezo a aburrir y me distraigo, me empiezan a llamar que soy inquieto y Ujú. distraído y Claro. que tengo un problema de atención, ¿no? Que si intento encajar con los demás, malo porque tengo que dejar de ser yo o ocultar quién soy para poder encajar en ese círculo. Ujú, Pero si trato de hablar de lo que me gusta, los dinosaurios, los planetas, cualquier otro tema, y no encuentro con quién platicar de eso, ujú, o me ven raro, pues también me empiezo a aislar. Y entonces, ¿qué van a pasar? Va a decir, pues niño raro, tiene autismo, tiene otra cosa. ujú. Es decir, confundir características de un trastorno con características de una condición que es una diferencia, pero no necesariamente el ser diferente es tener un Lo trastorno como tal. Edith, lo que pasa aquí es que hay mucho, canalización de la sociedad a decir, es que lo normal es que, Ujú, y ahí es donde tronamos los temas, porque, ujú, pues, la normalidad de quién y según para quién, ¿no? ujú. Hablando, por ejemplo, en términos estadísticos de cociente intelectual, en promedio se obtiene una puntuación entre 90 y 109, y los niños con alta inteligencia obtienen puntuaciones de 115, 120, 130. En esa medida hablamos con una especie de espectro de alta capacidad. Y en esa Ujú. medida también va a haber necesidades que atender. Algunos niños tienen habilidades muy específicas en matemáticas, desarrollan un talento matemático impresionante. Tal vez en otras áreas de la currícula van promedio, pero en matemáticas son impresionantemente sobresalientes. Y en otras, algunos niños en otra No área, en la tendría ciencia. mucho que ver, que la forma en que nosotros trabajamos el sistema educativo, no sé si en México o en el mundo, pero en México me queda claro que sí, es que tratamos de igualar a todos y todos los queremos meter en el mismo aro y no diferenciamos que hay gente que es muy buena para las artes, hay gente muy buena para la ingeniería, hay gente excelente para las matemáticas, hay gente buenísima para la lectura, el derecho y todas las ciencias sociales y queremos a todos enseñarles de todo cuando realmente pues habría que desarrollar habilidades particulares de cada quien, ¿no? Sí, yo creo que un punto medio entre el entender cuáles son las capacidades o las competencias que necesitamos para desenvolvernos en una sociedad de manera productiva y feliz, y también entender qué espacios van a permitir encontrar ese balance entre mis necesidades y competencias que me conviene desarrollar para desenvolverme en esta sociedad y también espacios para descubrir y desarrollar mi potencial o mis pasiones. Y también incluso con estas aportar a mi sociedad. Yo creo Ujú. que si encontramos ese balance vamos a ir por buen camino. Ahora, dentro de todo este proceso, pues tú ya has escrito cuentos, los has Sí. estado presentando, estás ahorita por presentar el segundo, ya lo presentaste, Ya en, presenté. en esto estás, de alguna manera traes esta conciencia de que no te puedes quedar nada más con un proyecto atendiendo a algunos niños, sino estás intentando replicar esto de una manera mucho más grande, ¿no? Sí, actualmente mi visión como fundador de Cometas, y lo he tenido muy claro desde el inicio, es no generar un protagonismo a nivel personal o a nivel de la institución como tal. O sea, sí es Mm. importante posicionarse como marca, posicionarse como experto en el tema para que la gente te ubique, pero mi objetivo va más allá de eso. Estamos trabajando en integrar a las familias, empoderarlas, y estoy haciendo una especie de ABC en el proceso de identificación y desarrollo del talento. Ujú, A, aprender que las familias tengan la información indispensable para conocer las necesidades de sus hijos y a ujú, partir de ahí también defender el derecho a una educación diferenciada acorde a sus necesidades. Está legislado en México que estos niños tienen el derecho a recibir una educación especial acorde a sus necesidades. ujú. Pero a veces si no aprendemos de ello, no lo conocemos, estos derechos, pues no los podemos Claro. ejercer. Y si las escuelas lo desconocen o no lo implementan, pues también ahí tenemos un problema, ¿no? Aprender, yo creo que esa es la primera parte. El segundo, el B sería registrar buenas prácticas, es decir, que sí está ¿Qué está funcionando funcionando y y que qué no? podamos hacer Ujú, cada vez mejor. Y la C son registrar casos de éxito, que nuestro trabajo hable y que sean los niños los verdaderos ujú. protagonistas y los que demuestren que bajo este modelo se pueden lograr grandes cosas desde pequeñas. ¿Qué nos falta para esto? Involucrar a más gente, hay que involucrar al sistema educativo, tenemos que preparar profesores, tenemos que preparar psicólogos. ¿Qué nos hace falta para que eso que estás comentando, que a mí me encanta la idea, pudiera exponenciarse, vamos a decirlo así?
Pues la apertura de poder dialogar, compartir propuestas, iniciativas y organizarlas para poder a partir de ahí generar un compromiso y una cadencia de qué necesitamos y cómo lo vamos a lograr. Si tenemos clara esa visión, vamos a poder avanzar. A veces hay iniciativas dispersas. Hay familias que al principio estaban segregadas, es decir, Ujú, aisladas. ujú. Cada una atendiendo, diciendo, remando por su cuenta y Ah, tratando de sí, sí, salvar claro, las cuando hay necesidades de sus tantas hijos. cosas en común, Sí, ¿no? igual, también como profesionistas. Al principio mi necesidad era, ¿dónde me capacito? Y aquí era, pues, una vez al año, si es que se reúnen, y yo decía, oye, pues, te los junto y nos das Ujú. la tema, Claro. o ir a otro lugar, ¿no? A Ciudad de México, Guadalajara, o lugares donde se ha trabajado un poco más en el tema, y decía, bueno, podemos también, que Tijuana, volviendo al punto inicial, crearle esa bandera y ese lugar de decir, aquí se detecta talento, ¿no? Y Ujú. lo he comentado, y agradezco también, por ejemplo, gracias a las mentorías del Consejo de Desarrollo de Tijuana, estuve como en formación en el Diplomado de Liderazgo de Tijuana Innovadora, y he Ujú. conectado con otros emprendedores y veo como las grandes iniciativas que hay de los líderes Claro. de la región Y los apoyos que y hay, que a Tijuana, veces ¿no? no nos enteramos. Sí, justamente, y Ujú. también a partir de ahí, ¿no? Y la mentoría, yo creo que gracias a ello también participamos en una iniciativa del Consejo de Desarrollo de Tijuana Adventures, y Ujú. ahí llevamos un entrenamiento para aceleración de empresas, conectamos con mentores, uno de nuestros jueces fue Ramón Toledo, Ujú. con quien actualmente estamos colaborando para poder llevar a esto al siguiente nivel. ¿Cuál es el Y siguiente nivel? y, Pues desarrollar. precisamente, ¿qué es lo que te iba a preguntar? Estamos a punto de acabar la Ajá. entrevista. Sé que estás trabajando con nuestro CEO, Ramón Toledo, para desarrollar una aplicación para que me explicaras mucho más, pero yo lo entiendo como para detectar talentos y al mismo tiempo potenciarlos, ¿no? Sí, igual. El propósito es cómo esta visión y esta misión, que es detectar y orientar el talento más allá de las dificultades. Por eso nuestro lema es una mirada al talento más allá de la adversidad. Adversidades Ujú. todos en la vida los vamos a Claro, afrontar. Y de un eso, tipo o de otra, sí, claro. y eso Ujú. pues puede ser un punto clave en el desarrollo o el estancamiento de tu talento. Entonces, Ujú. lo que queremos es generar esta aplicación que nos permita detectarlo de manera oportuna, de manera temprana, idealmente, llevar un ¿En qué seguimiento. edades? Nosotros lo detectamos desde los 2 años, 6 meses en adelante. 2 años, 6 Sí, meses, el caso pequeñito. más pequeño que tenemos 2 años, 6 meses. Ujú, Psicométricamente hablando, más ujú. pequeños, podemos hacer algunas observaciones y algunos registros cualitativos, es decir, por mera observación. Pero ya psicométricamente, 2 años, 6 meses, 3 años es una buena edad Bueno, para empezar. Y sobre todo es detección y orientación. La orientación es el acompañamiento educativo que necesitan en la escuela estos niños y niñas, ujú, y el acompañamiento, llamamos, socioemocional, que necesitan a nivel emocional estos niños y estas familias. ujú. Y el tercer paso es la potencialización, que es una vez que le damos a estos niños, cubrimos sus necesidades, dónde están y cómo crecieron gracias a la implementación de respuestas educativas y acompañamiento socioemocional adecuado. Es decir, tenemos niños que empezaron con el mero interés de aprender un instrumento musical Ujú, y actualmente pues ya están más posicionados incluso como pianistas en la región, ¿no? ujú. Y niños y niñas que estaban con ahí chispazos de talento matemático, al talento, por ejemplo, unos niños que les gusta escribir. Entonces, es incluso a dirigir a, ¿tienes la idea? Vamos a llevar a cristalizarla en un pequeño proyecto en el que el niño se pueda comprometer. O estás hablando de un programa, un proyecto que va a acompañar niños a detectarlos y luego acompañarlos para que desarrollen sus Sí, la potenciales. visión es esa, que podamos tener un Ajá. alcance mayor que no dependa de la limitación de la región Ujú. y de de unas personas. Si nos saturamos de trabajo, que esa plataforma pueda dar ese acompañamiento continuo y que permita constantemente estar teniendo este reto que es la detección y el seguimiento. Sobre todo en el seguimiento, imagínate un radar. A veces pasa que niño Ahí primaria, secundaria, y de repente se puede perder se ahí puede el radar. perder, O sea, claro, ¿qué ¿no? pasó Sí. con este niño o niña, no? Ujú. Ahí falta de seguimiento. Nos interesa mucho la detección temprana, el seguimiento, y que esta plataforma pueda beneficiar y tener más alcance pues, actualmente empezar en casa, es nuestra ciudad, progresivamente crecer cada vez ¿Cuándo más. esperaríamos el lanzamiento de la plataforma ya completa? Esa es una buena pregunta, estoy muy Es emocionado, una pues buena pues sí, pregunta. pues ahorita los papás ya están así de: "Oye, ¿A ya, qué horas, no? así, ¿cuándo nos la pasas?". Pero estamos en el proceso de desarrollar y poder dar una fecha concreta. Pero todavía no lo tenemos. Estamos trabajando digamos, la obra del desarrollo tecnológico y Ujú. decimos nosotros el amueblar, ¿no? Qué le vamos a meter, cuál va a ser el contenido. Y Ah, todo muy bien. esto validado precisamente por
no lo que nosotros imaginamos que va a funcionar, sino lo que la familia nos está diciendo, esto es lo que estamos necesitando y lo queremos así que lo más pronto. Y nuestro reto es pues, dar respuesta a esa necesidad. Ahora, en esta lógica y para terminar la entrevista, estamos hablando de una plataforma digital en la cual vas a poder tú como papá, porque supongo que es para los papás en forma inicial, incorporar algunos elementos para detectar cosas en tus hijos, en tu hijo, y que en un momento todo eso te permita encontrar pues una comunidad, como bien lo dices, en Cometas, supongo que se llama Cometas, ¿no? Pues estamos trabajando también Están en eso, pero trabajando en sí, eso, sabemos que sí. como para que en un momento se pueda desarrollar lo que tú necesitas o lo que tu hijo podría necesitar en algún momento dado, ¿no? Sí, la plataforma está dirigida en esta primera fase a las familias y a los docentes, por lo mismo, por lo que hablábamos, ¿no? Familias y docentes. Es un puente que hay que construir y que fomentar la colaboración entre lo que necesita la familia, que puedo hacer yo desde en mi casa, con mi niño, niña, con esta condición, y que puede tener alta inteligencia y alguna otra condición acompañante de las que hemos hablado, autismo, TDAH u otras. O que tienen Pero estas no es condiciones. necesario que la tengas, ¿no? O sea, que No, porque al final de cuentas el modelo es muy noble en cuanto a en cuáles son los intereses y potenciales del niño y que a partir de ahí acompañarlo. Y lo segundo es para los docentes en cuanto a la capacitación continua, que también a veces hay un tema ahí de que las capacitaciones pueden ser nulas, escasas, o igual el tema del seguimiento. Es decir, ¿qué pasó una vez que al docente se le dio esa capacitación? Porque se le da una charla, pero si no hay seguimiento de cómo le está implementando, cuántos niños está identificando verdaderamente, pues tenemos ahora sí que estadísticas sesgadas. limitado. Ajá. Sí, porque nosotros hemos registrado más casos en la región de los que se están reflejando en la estadística nacional. Entonces queremos también promover ese registro de cuántos niños verdaderamente están siendo visibilizados. Es revolucionario lo que están haciendo. En la visión y es esa, sí, poder em, ayudar a que las personas transformen su vida gracias a esa plataforma. Eh, y creo que lo estamos logrando porque ya tenemos esos casos de éxito. Nos interesa eso, que Multiplicarla. sí, que la verdadera revolución sea el que cada vez se pueste más al talento y al desarrollo del talento desde la infancia y que se vea reflejada esa semilla en un futuro en nuestra sociedad. Muy interesante. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. La verdad es que muy interesante el tema y da para muchísimo más. Yo espero pronto conocer los detalles de la plataforma y espero seguirte viendo con ese entusiasmo que te caracteriza. Que ahí me encanta porque un día te comentaste el tema de una foto, ¿no? Que tienes una mueca para saludar a la gente. Digo, es que realmente proyectas lo que quieres hacer y sobre todo tu pasión por el tema de atender situaciones que tienen que ver con la psicología de los niños. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ti por ser una luciérnaga del talento. Este pin que tenemos aquí es para ti. Te lo Ah, vamos a muchas regalar gracias, de muchas corazón a gracias. corazón. Te lo Y agradezco. te lo vamos a regalar. Bueno, pues me Entonces, va a tocar ponerlo en algunas ocasiones. esta luciérnaga del talento representa a las personas que nos apoyan en visibilizar el talento de los niños y gracias a este espacio por hablar de ello. Bueno, pues úsalo mucho realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y quiero aprovechar para comentarles que este es el último programa que vamos a hacer de Platicando con Pepe Velar en la plataforma de San Diego Red. Agradecerle mucho a Ramón Toledo, todas sus facilidades, a todo el equipo, a Fabiola Camarena, a Fernando, que siempre nos han apoyado durante estos casi 2 años que tenemos transmitiendo nuestro programa. Y ha sido una gran experiencia colaborar con San Diego Red y esperamos hacerlo en el futuro. Por el momento terminamos esta primera temporada con un gran programa, pero además agradecido porque creo que hemos impactado muchas vidas, hemos platicado con gente muy importante que nos ha transmitido muchas cosas que en un momento dado hemos aprendido de ellas y pues esperamos seguir aprendiendo en el futuro. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.